problema era cuando había alguien que tenía conflicto muy fuerte, que a veces le quieren hacer daño, a veces hacían algunas represiones que habían, y eso le afectaba al presidente, y Balaguer quería que no se a nadie le hicieran daño. A Juan Bosch Peñagoma se lo mandamos a esconder, Balaguer mandó a esconder para que no lo mataran o no lo metieran preso. Balaguer te lo voy a decir, muy cariñoso y muy bueno, pero cuando hacía una cosa mal hecha se revolteaba. Rafael Mejía Lluveres es uno de los momentos, digamos, con mayor confusión en la gestión del doctor Joaquín Balaguer como político, como jefe de Estado y como aspirante a continuar en la presidencia de la República. Fue en el año 1978. ¿Usted recuerda esas elecciones y los acontecimientos que se dieron, que si iban a dar un golpe de Estado, que si interrumpieron el conteo de votos que estaba emitiendo la Junta Central Electoral, que se fue la luz? Decían que Balaguer estaba durmiendo y que fueron y lo despertaron. Y le dijeron, hay un golpe de Estado, doctor. Y él se sorprendió. ¿Usted recuerda ese momento? Yo no estaba ese día ahí junto con Balaguer, pero el plan que había era no permitir que la oposición cogiera el poder. No permitir que la oposición del PRD... Y que Balaguer se quedara en el poder y fueron allá a apoyarlo. Un sector muy fuerte. De los militares. Militar y parte de empresarios. Y empresarios. Y Balaguer dijo que no, que ya no, que no iba a seguir. Y no aceptó. Fueron allá a proponerse al presidente que lo contara con su apoyo, que lo iban a... Porque se ha mencionado que hubo políticos. Por ejemplo, dicen que el doctor Castillo, Marino Vinicio Castillo, estaba en las Fuerzas Armadas y era la persona como que estaba dando órdenes ahí. Pero de empresarios nunca se mencionó, sí, pero empresarios que estuvieran... No que estaban detrás de eso, sino simplemente que estarían de acuerdo, porque estaban cerca del gobierno, querían seguir en el poder. Pero que los militares que querían no permitir que el PRD cogiera el poder. Llegara al poder. Eso fue lo que había, más nada. Pero eso no era democrático, eso negaba ya una tradición que Balaguer... Ya las elecciones sabían que ya se perdieron. Ya se perdieron. Entonces Balaguer no quería violar eso. Ya. Y Ande Balaguer hizo un trabajo también muy significativo, fue en lo siguiente. Cuando el problema es que le quitaron a Balaguer los 2 años. Bueno, pero ese es en el año ya 96. Sí, pero le quitaron 2 años. Ahí fue en el año 94. Sí, entonces él se la quitó apoyando a Leonel Fernández, dando el apoyo al PLD para quitárselo porque fue Peña Gómez que le quitó los 2 años. Los 2 años. Bueno, sí. Peña Gómez... Sí, su equipo. Pero igual había pasado con el PLD en el año 90. Sí. Él era el presidente de la República. El propio Leonel Fernández escribió un libro titulado Raíz de un poder usurpado, que le hicieron trampa a Juan Bosch. Sí. ¿Verdad? Y luego en el 94 fue Peña Gómez. Sí, yo no sé, pero... Se acaba de publicar un libro ahora de Bernardo Vega. Peña Gómez tuvo más privilegio en el gobierno de Balaguer que en su partido cuando era gobierno. Ya. Porque en el gobierno de PRD... Peña Gómez pero Peña Gómez fue impedido de hablar por radio. Por radio no, que ni siquiera ni a Palacio podía entrar. No podía entrar al Palacio Nacional. En el gobierno de ellos. Y era perseguido. Y cuando Balaguer no. No, pero digo, fue impedido de hablar en el gobierno de Balaguer. Bueno, eso se hacía... Ercilio Veloz Burgos me dijo, en 5 ocasiones se emitieron órdenes de no divulgación de programa porque estaban gente de la oposición. Pero eso en esa época no era el presidente Balaguer que ordenaba eso. ¿Y quién ordenaba eso? Habían sectores fuertes aquí en el gobierno también. ¿En el gobierno de Balaguer había alguien que tomara posiciones o decisiones por encima de Balaguer? Que yo sepa, no. ¿Verdad que no? No, que yo sepa, no. Oye. Imposible. No. Balaguer te lo voy a decir, muy cariñoso y muy bueno, pero cuando hacía una cosa mal hecha se revolteaba. Se revolteaba. Y frenaba Ahora, todo. En su criterio, usted que estuvo tan cerca de Balaguer, ¿usted considera que Balaguer era un hombre demócrata? Es decir, que no era un hombre de una dictadura, que él no quería ser solo él presidente, el único, sí, sino Balaguer, que si hubo una elección y el país invirtió dinero para hacer una elección y hubo otros opositores, bueno, pues alguien debe salir, sí, pero no con trampa. Sí, pero sí, Balaguer cuando vio que perdió, él aceptó que perdió. Claro. Eso significa democracia. Ahora, ¿qué le gustaba la silla? Le gustaba, quería ser presidente, estamos de acuerdo con eso. Pero aquí hay otros que son peores. Si uno calcula los 31 años de Trujillo
y 22 de Balaguer. En esos 4 años, en esos 51 Hay años. 51 años, Sí, sí. en esos 51 años se cogió menos prestado, se robó menos y se mató menos gente que 4 años de los gobiernos siguientes que hay. Pero aquí hubo muchos crímenes en la dictadura de Trujillo y en esos 12 años de Balaguer hubo una situación de violencia en la que el propio presidente de la República dijo que había fuerzas incontrolables. Sí, que era verdad. Que él no tenía poder sobre Sí, esas fuerzas. Sí, porque eran gente que fue una revolución de abril que pasó y hay muchas armas en la calle y mucha gente que estaban puestos a la guerrilla. Es por eso que había más y ese era por Ya, eso. pero guerrilla hubo solamente una posibilidad. No, porque había una guerrilla. Con Camaño cuando vino en el año 73. Pero igual que ahora mismo uno sale a la calle y tiene que comerse a Dios para llegar a su casa vivo, con tantos problemas que hay. Porque no hay una delincuencia fuertísima que hay. Sí, sí, pero siempre ha habido delincuencia. Y sí. Antes hubo delincuencia. Sí, toda la vida. Y toda la vida ha habido mucha delincuencia. Lo único que en el caso del gobierno del doctor Joaquín Balaguer, él era el hombre que movía los hilos, era el hombre que tenía el poder, el control absoluto. Los militares les respondían a él. Mira, hay un secreto aquí. Sí. Que la gente no... Por ejemplo, el caso de este presidente que tenemos ahora. El presidente Luis Abinader. Este presidente del Luis Abinader tiene unas buenas intenciones. Sí. En favor del país. Pero hay cosas que los funcionarios no están haciendo el trabajo, en su mayoría. Sí. No tienen apoyo. Él quiere hacer un trabajo. Él es sano y honesto en su trabajo. Y por eso son buenos los cambios, porque ha dado muchos ejemplos buenos. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Hay un plan que yo le mandé al presidente por escrito, que debe controlarse, que es el problema de las cárceles. En las cárceles hay un lío que es un gran problema, de que aquí hay como 5 tipos de cárceles diferentes. En todos los países no hay 2, una común y una de alta seguridad. Entonces, se va a seguir robando en el país porque lo que se roban 1.000 millones de pesos lo protegen en la cárcel. Y lo que se roba una gallina para mantener a su familia, le meten 20 años o 15 años. Entonces, no estamos en nada con eso. En la época de Balaguer, en los 12 años o en los 10 años, ¿usted les rindió información sobre lo que pasaba en las cárceles? Sí, claro que sí, y pero eso es un monopolio que no es de ahora, eso es viejo. Es viejo. Eso es viejísimo. El control de las cárceles. Sí, es un desastre en la cuestión de la cárcel. Pero particularmente la Penitenciaría Nacional de la Victoria o el Centro Correccional de Najayo. Son todos iguales. Todos son iguales. Lo mismo, el 15 de Asua. Todos son las mismas cosas. El problema es que aquí hay un apoyo, porque el Ministerio Público de este país, yo soy abogado, el Ministerio Público de este país tiene un problema, que ellos son vitalicios en los pueblos. Sí. Y tienen un anillo de control de la droga y todas las cosas y la delincuencia. Entonces, no hay forma de corregir eso. Entonces, aquí hay 200.000 militares en el país, activos, y hay 60.000 en la calle trabajando, protegiendo al pueblo. Pero hay más de 100.000 que están en manos de los políticos. Hay que tienen 5 guardaespaldas y 10 guardaespaldas, y más. ¿Usted cree que los militares o los policías tienen participación en el crimen organizado y el tráfico de drogas y la delincuencia común? Por eso lo sabe todo el mundo que sí. Eso es. Aquí hay corruptos de arriba abajo. Sí. Por ejemplo, el pueblo todavía es más corrupto. Nosotros estamos aquí, los dos aspiramos a ser presidente. ¿Qué dicen los que están afuera esperando? Guarda más. Okay. Por eso que votan. Por el que da más. Porque da más. Es decir, que el país no adquirió en los gobiernos de Balaguer conciencia de por quién votar. No en Balaguer, en todos los gobiernos. En todos los todo gobiernos. Es lo mismo. Esto se está arrastrando porque hay un descontrol también de la familia también, que está afectando muchísimo. Aquí la familia, aquí ya no como antes. Usted llevaba 10 cheles a su casa y el papá lo agarraba y decía, ¿dónde consiguió esos 10 cheles? Ahora le dan, y le dan una pela si no lo decía. Ahora si no lleva le dan, que al revés. Que al revés. Sí, la situación que... Es decir, ¿usted cree que los valores se han ido deteriorando en la sociedad dominicana? No, eso en el mundo entero. Pero es en el mundo completo. Uno de los mejores países de nosotros. Ya. Aunque uno hay muchos defectos y muchas cosas, pero este es de los mejores. Yo quiero, Rafael, conversar brevemente, hacerle unas cuantas preguntas a usted sobre la gente que iba a la casa
de Joaquín Balaguer, a la grande y a la chiquita, pero especialmente a la chiquita, que era donde el doctor Joaquín Balaguer tenía su espacio como privado, de lectura, de reflexión, de toma de decisiones, porque en la casa grande vivían sus hermanas. Sí, ahí estaba ligado todo eso. ¿Verdad? De Eso la era familia. Máximo Gómez 25. Sí. La parte de adelante era Doña Emma. Y Balaguer solo era atrás para su biblioteca Ya, y todas sus cosas. Bien. ¿Quiénes eran los que tenían acceso a la casa y a la parte de atrás de la casa? Bueno, ahí estaba Saturnino. Máximo Gómez 25. Saturnino. Saturnino Ramírez. Sí, ¿Qué función tenía Saturnino? Saturnino estaba con a cargo de la seguridad y cosas de Balaguer. De Balaguer. Aparte de la seguridad. Sí. Y Polanquito era, Coronel Polanquito era el barbero de Balaguer. El barbero de Balaguer. Sí, entonces ahí también estaba Pero era más que barbero, Polanquito. de todo. ¿Por qué? Porque Polanquito era un hombre poderoso. De todo. Polanquito tenía un control de la zona de Herrera, tenía bomba de tenía una gasolina. una bomba. Ahí vive en Arroyondo ahora. Sí, está. sígame diciendo. Bueno, ahí estaba también, iba mucho Milo Jiménez, Milo Jiménez. Pérez y Pérez iba también, no mucho, pero iba más Milo Jiménez, porque Balaguer era amigo del papá de Milo Jiménez. Ya. Sí, también ahí iba Nibar Ceija, antes de José lo primero. Sí. Estaba, ¿cómo que se llama este que del papá de que era secretario de la Fuerza Armada? Ah, Elías Morfa. No, ¿cómo es? Que allá habían el ingeniero también Bonelli. Ya. Pero me gustaría saber, y con el tema de ¿usted vio a las muchachas, hijas de Balaguer, allá en la casa? Sí, bueno, a Mercedita. A Mercedita Solís. Iba mucho allá. Ya. Alguna vez iba esta muchacha también. Lucrecia Brown. También, ¿Usted conoció a Lucrecia también? Sí, a la mamá. A la mamá de Lucrecia, doña Marta. Sí, de Marta. Ya. ¿Y a Xiomara? A Xiomara no tanto. Xiomara Herrera. Sí, no tanto. Que trabajó, pero fue a partir de los años 80. Ya después que estaba Balaguer casi en el segundo periodo. En el segundo periodo. Más o Esa menos. fue la parte en la que... Sí, no estaba bien, muy enterado de la cosa ahí. Pero usted la recuerda. Sí, y allá estaba también Bello Andino, Y Bello Andino, Pere Bello. Pérez Bello, Sí, estaba también Aníbal Páez. Aníbal Páez, que todavía anda por ahí. Ya, sí. Guaro Aliranzo era de los que iba. Guaro así. Iba. Y el que está ahora en la parte de Guaro Iranzo, ¿cómo que se llama? El que estaba en el metro. Ah, ¿quién? En el metro, de Andino Peña. De Andino también. De Andino Peña De iba. Andino era el segundo de Guaroa. El segundo de Que Guaroa, manejaba las cosas de Guaroa. que manejaba asuntos de Sí, Balaguer. entonces se lo pasaron entonces a Leonel Fernández, a él. Ya. Para que lo A llevara. él se lo pasaron A Leonel. porque él lo conocía de Villajuana. Sí, exacto, de Villajuana. Antes. Ya. Porque, Es decir, que de Andino era realmente reformista, sí, de los viejos. de los viejos De los viejos del reformistas. Partido Reformista, sí. Ya, Y también estaba Fon Bernal, ya. Aliro Paulino. Fon Bernal y Aliro Paulino. Paulino. Eran unos personajes Sí. importantes. Cuchito Jiménez. Cuchico Jiménez. Sí, Cuchito. Cuchito. Sí, Ya. que era el Ese papá era de la Fuerza, que era escritor y cosas. De Soto y poeta. Jiménez. De Soto Jiménez. que acaba de publicar un libro sobre el Sí, doctor. escribe mucho él. Sí, sí. ¿Y usted recuerda de la capa, digamos, dirigencial del Partido Reformista? Gente que tuviera influencia en el doctor Joaquín Balaguer. Bueno, ahí estaba Víctor Gómez Quique Vergés, Antún, Sí, Víctor Gómez Gómez Vergés, Vergés, Álvarez Ramón Bogal, Rogelio Genao, Álvarez Bogal. Fernando Álvarez Bogal, pero Fernando se retiró primero. Sí, a él le afectó mucho el problema del asunto de Peña Gómez, como eran hermanos ¿sabes cómo es eso? De crianza. Sí, se criaron Desde- juntos los dos, y más o menos. Y ese hombre, él ganaba su sueldo. Allá habían 3 o 4 que cobraban sueldo con Balaguer. Sí. Sí, ¿Quién ganaba un sueldo? allá Casimiro Castro tenía un sueldo. Casimiro Castro. Sí. Pero Casimiro Castro fue funcionario en el gobierno. Al final, Al pero final. antes. Pero antes Sí, tenía un monto que le daba en efectivo. Sí. en efectivo el Sí, doctor Balaguer. a Tuey de Can también. Y ¿Cómo? y Peña Gómez también. ¿Cómo? Sí. Pero, Yo era que lo pagaba en efectivo en un sobre, ay Dios mío, don Rafael. por si acaso. Usted era el que entregaba Eso, un sobre en efectivo para ellos. en efectivo Para ellos. enviado por Balaguer Para ellos. para estas personas. Esas personas, sí. Usted dice que Casimiro Castro, Sí. Peña Gómez
Atuey de Camps. Sí, porque Balaguer y la mamá de Atuey de Can eran así, Eran amigos. muy amigos. Muy amigos. Sí, Y era para profesor. Juan Bosch, No, Juan Bosch nunca aceptó nada. nunca. Nunca se le ofreció nada porque tenía un estilo diferente. Ya. ¿Y cómo Balaguer sacaba el dinero? ¿Él tenía Su algún cuenta cajón? especial, su cuenta especial. ¿Era una cuenta Sí, especial? además Balaguer no recibía tampoco cheque para él, sino para el nombre del partido solamente. Balaguer se cuidaba mucho con eso. Y si tú no lo llevabas en efectivo, que lo agarraba, porque lo agarraba para ir a los viajes y lo cambiaba en menudo para darle a la gente 5 y 10 pesos cada uno, en donde quiera que íbamos. ¿Él lo llevaba o lo llevaba a alguien? No, lo llevaba de en su- los bolsillos. de su cercanía? En los bolsillos sí, él lo y llevaba. daba él mismo. Porque lo que tengo entendido era que es que Balaguer era tacaño. Por un día se equivocó Balaguer en Ocoy, sacó una papeleta de 20 pesos y para los 4, habían 4 ahí, cada uno 5 pesos. Porque fue ese, entonces le dijo a quién fue, le dijo a uno ahí, que esa es la última vez que tú me das cuarto entero a mí. Ay, que yo los cuartos 20 ahí. pesos. Sí, 20, demasiado, él mandaba cambiar papeletas de a peso, cuando lo dejé papeletas de a peso, o sea, 100 papeletas de a peso. Entonces él, como estaba medio ciego ya, era así, para darle a los que venían de viaje. Tengo entendido que en la casa de Balaguer había mucha gente que iba a comer. Ay, sí, se callaba. Mucha gente que iba a comer. Ahí había una Y él cocina todos grande. los días dejaba el monto de la comida y dejaba 15 pesos. Eso es verdad. ¿Quién, Balaguer? Sí. No, Balaguer le llevaban a eso, a algunos empresarios, sacos de arroz, comida, para la cocina común que había allá. Y la comida aparte de Balaguer la hacía Gillita, la señorita que era esa encargada de Balaguer con su trabajadora. Esa es la comida especial de Balaguer, de la familia era otra, y la de los empleados de allá era otra. Era otra. Sí. Pero se cocinaban entonces bastante. Sí, había 2 o 3 cocineras ahí, unos carteros grandísimos, hasta con 30 y 40 libras de arroz, porque era mucho para los guardias y cosas. Ya, Comíamos ya. ya. ¿Usted recuerda a las enanas? ¿Por qué? Habían 2. Creo que eran 3. Yo he enanas, conocido a ella. Sí. ¿Por qué esas personas creo que eran hermanos todos, aunque había uno que era de tamaño normal, eran permitidos en la casa del doctor Joaquín Balaguer? Bueno, allí había de todo. Allí había también uno que cuidaba los perros de Gillita, que era homosexual. También ese era encargado de los perros. El encargado de los Sí, colis. De los colis, sí, Los sí. 2 colis. Sí, 2. El bueno y el malo. Sí, había uno ladraba y el otro mordía. Ahora, si tú ibas con esa camisa blanca, te la mordía. ¿Te la mordía? Te mordía a ti, sí, porque no sé, parece que era anti-PRDista. Porque yo creo que sí. Porque mordió como 30 gente en un mes, en los perros. Bueno, tengo entendido que a Roberto Martínez Villanueva, el hijo de don Bebecito Martínez, en una ocasión fue a una reunión con Balaguer y él se equivocó de perro. Ay, Él pensaba que el bueno era el malo y que el malo era el bueno. Y el perro malo le desbarató una pierna. no eran iguales, que uno ladraba y el otro mordía. Era una combinación de ellos 2. Ajá, Ahora, que iba vestido blanco allá, tenía problemas. tenía problemas. Sí. ¿Y el Entonces- que iba vestido de rojo? No, ya no, ahí no se metía con ellos. Entonces, en esa casa, las personas que iban a esa casa eran personas conocidas, que los militares sabían quiénes eran Sí, claro y que los sí. dejaban pasar, Sí, normal. o había gente que no era conocida que podía entrar a la casa. Sí, pero si alguien lo llevaba, pero el que no conocía no podía entrar a la casa. Pero no había ese registro ni nada, la gente estaba como quiera en la casa allí. Pero alguien llevaba a alguien, o sea, como allá se recibía como los políticos, más que otra cosa, o sea que no había represión allá. Era abierta para Pedro Gil Iturbides sí, eso era de confianza. era un hombre de confianza Sí. allá en la casa. Me dijo que había algunas muchachonas que le llevaban al doctor Joaquín Balaguer. Siempre, pero eso lo manejaba Pérez Bello. ¿Era Pérez Bello o Bello Andino? No, Pérez Bello era Pérez Bello era que que manejaba. hacía la cita, la que yo y la cosa. Ya, eran unas muchachonas elegantes. Bueno, yo no sé, porque a Balaguer le gustaban más o menos, eran mujeres que eran económicas. Económicas, Sí, ¿verdad? que no tenía que gastar. Económica. Económica. Vamos a hacer una pausa, una última pausa Económica. en este diálogo con Rafael Mejía Lluveres, uno de los hombres muy cercanos al doctor Joaquín Balaguer.